Hola, soy David Márquez. Bienvenidos a este espacio de diálogo llamado Un psicoanalista en el banquillo. El día de hoy tendremos el placer y el privilegio de entrevistar al psicoanalista y antropólogo José Eduardo Tappan Merino. Vamos a explorar su historia de más de 30 años de práctica psicoanalítica, desde el momento de su formación, luego el pasaje a devenir psicoanalista y ahora su trabajo como supervisor. El doctor Tappan es presidente de Praxis Psicoanalítica y es autor de más de 8 libros, entre ellos Epistemología y Psicoanálisis, Pensar la Clínica y El Precipitado Simbólico, Antropología, Lenguaje y Psicoanálisis. Además, tiene un canal de YouTube donde expone una gran variedad de temas sobre psicoanálisis muy interesante. Bienvenido, doctor Tappan. Muchísimas gracias. Así es. Pues adelante, ya estoy en el banquillo. ¿Cómo fue su primer contacto con el psicoanálisis? Pues mira, mi primer contacto con el psicoanálisis fue, estaba yo en San Juan Chamula, en la iglesia de San Juan Chamula. Yo soy antropólogo y de repente estaba ahí viendo a un Iloletic, que es un, digamos, el médico natural, médico brujo, que estaba ahí haciendo una ceremonia de curación. Y yo como antropólogo me daba cuenta de que ahí podía entender yo una serie de cuestiones que estaban alrededor de todo lo que era la ceremonia, el ritual curativo, cuestiones iconográficas de cómo él estaba vestido, de sus danzas, de sus cantos, de el uso que ponía, un licor que se llama posh, que lo bebía y que lo daba al enfermo, le pasaba unas velas de diferentes colores, toda una serie de cuestiones, pero lo que no entendía yo era por qué se curaban. O sea, entendía todo el dispositivo cultural, histórico y social que estaba ahí ocurriendo, pero lo que no entendía es cómo se curaban. Y el concepto de Lévi-Strauss de eficacia simbólica me daba un norte, pero me parecía pobre, ¿no? Para dar cuenta de toda esa serie de mecanismos y cosas que se ponían en marcha. Entonces dije, no, pues voy a regresar a México y voy a empezar a estudiar psicología. Y entonces un amigo, cuando ya estoy en México, me dice, ¿sabes qué, Tappan? Por tu carácter y tus cosas, lo que tú tienes que estudiar es psicoanálisis, no psicología. Porque vas a pelearte con los psicólogos de una manera muy fuerte. Quien me lo decía era psicólogo. Y me decía, no, eso no es para ti. Y entonces me sugirió, él me conocía mucho, éramos amigos de muchos años, me sugirió que estudiara Lacan y que me metiera académicamente a estudiar la maestría en psicoanálisis. Simultáneamente estaba haciendo una maestría en historia y simultáneamente estaba haciendo una maestría en antropología. O sea, estaba haciendo 3 maestrías. Y de repente empecé a ver que el asunto del psicoanálisis era lo suficientemente denso, me estaba ocupando, me estaba interesando de tal manera, pues que dejé los otros 2 programas de maestría y me quedé en este programa, ¿no? Pero mi interés nunca fue ser psicoanalista, sino tener la teoría psicoanalítica para usarla en el campo de investigación de la antropología. Pero estudiando la maestría, pues empecé a tener distancia de mí mismo y empezar a problematizarme y entonces empezar a preguntarme y angustiarme fuertemente de si era un neurótico, perverso, psicótico, o sea, me empezaba a ver una serie de cuestiones ahí que me empezaban a angustiar y todo eso, porque se empezaba a visibilizar a partir de la maestría, pues
cómo estaba yo colocado en el mundo y podía empezar a advertir una serie de problemas que antes los tenía como normalizados, ¿no? Y entonces es cuando entro a análisis. Y en el análisis, después de como 3 o 4 años, yo no pensaba así, yo no quería ser psicoanalista. O sea, y es en análisis, como a los 3 años y medio, que lo que descubro es paradójico, pero lo que descubro es que en realidad mi deseo era ser analista. Pero con mi condición escéptica, con mi condición crítica, yo no podía hacerlo, digamos, por eso había estado estudiando, todo lo que yo había estudiado antes era chamanismo, había estudiado curaciones, había estudiado todo ese campo, digamos, que podemos llamar del universo mágico religioso de las comunidades indígenas, nahuas, mayas, etcétera, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que ese universo me interesaba tanto porque lo que me interesaba era la subjetividad humana. Y es ahí, en el trabajo analítico, donde descubro que en realidad lo que a mí me concernía realmente era ser psicoanalista. Me gustaba la idea de ser psicoanalista. Y paradójicamente, así como he dejado las otras maestrías, pues también dejé, yo estaba en esa época en un centro de investigaciones, que es muy importante, el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y entonces el tema fue que dejé toda la antropología, ¿no? Porque me empezó a llamar el territorio psicoanálisis y ya tenía cosas incluso publicadas en el mundo de la antropología, había trabajado en varios institutos, incluso en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades en la UNAM, en la Coordinación de Humanidades en la UNAM, además del CIESAS, y pues dejo todo eso por el tema del psicoanálisis. Y entonces, pero todo eso fue un descubrimiento en mi propio trabajo analítico, ¿no? De que todo lo que había estudiado antes cobraba sentido a partir de yo querer ser analista. Ahora, cómo vivió usted su formación? Tengo entendido que estudió la maestría en psicoanálisis en el CIEP. Yo soy licenciado y maestro y doctor en ciencias antropológicas por la UAM. Tengo la maestría en psicoanálisis por el CIEP y tengo un doctorado que recientemente concluí por la Escuela Libre de Psicología en Investigación de Psicoanálisis. Entonces, o sea, tengo, digamos, la formación como antropólogo y la formación como, digamos, formación teórica, ¿no? Pero en realidad lo que nos hace analistas es nuestro pasaje por la clínica en el sentido de la práctica de nosotros mismos. Cuando nosotros mismos empezamos a ver toda esa serie de mecanismos, de trampas, de maneras en que estamos colocados en el mundo, si lo queremos simplificar, Lacan en algún momento habla de la diferencia entre el moi y el je, después habla del sujeto del enunciado, el sujeto de la enunciación. Heidegger, para dar cuenta de algo semejante, habla del das Man y el Dasein. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que cuando uno está en proceso analítico, uno se da cuenta que ha estado lleno de automatismos, que uno ha caído en personajes, ¿no? Que uno ha querido protagonizar una serie de papeles y lo que va uno a análisis es a reparar el papel, sin darnos cuenta que en realidad eso es lo que nos condena, porque nos hace inauténticos, porque ese papel tiene que ver con lo que nosotros suponemos que la gente quiere, y entonces el síntoma se convierte precisamente en nuestro yo. El yo se convierte en un síntoma porque entonces es el personaje que tenemos para estar en el mundo, pero que hace agua, que fracasa, porque precisamente eso es el destino de un personaje, de una actuación, ¿no? Y entonces descubrimos, ahora sí que, como dice digamos, la etimología si tú ves el sentido de verdad, que es algo que Lacan pone en la verdad del deseo, aletheia, que significa verdad, pero significa verdad como descubrimiento. Entonces, si hay ese descubrimiento en donde uno puede empezar a tomar distancia de su propia vida
y empezar a darse, o sea, poder dar cuenta de que ha estado siguiendo un guión escrito por los padres, siguiendo los ideales, siguiendo la idea de ser el bueno o el malo, lo que sea, pero eso es inauténtico. Entonces, cuando empezamos nosotros a poder, en el propio trabajo analítico, porque no hay un proceso analítico en el sentido como de hacer hamburguesas, ¿no? En el trabajo que vamos emprendiendo, vamos entonces descubriendo que no somos eso que pensábamos, que hemos sido inauténticos, que hemos pasado por nosotros mismos, que hemos sido fanfarrones, que nos hemos engañado y que hemos engañado a la gente y que no somos nosotros. Entonces ahí empieza el verdadero trabajo analítico, empieza a aclararse la dimensión del síntoma, que es el yo y toda esta serie de cosas, para la emergencia de esa verdad del deseo, que además no es algo que nosotros podamos manipular, no podamos, es un sentido como de, digamos, como lo propondría Spinoza, ¿no? Como de una voluntad, esa forma de voluntad del ser. O sea, soy en eso que hago, que veo, que escucho, pero no lo controlo. O sea, no es algo del lado de la voluntad, digamos, de la volitiva, ¿no? De algo del yo, de la conciencia, sino es algo que incluso nos puede sorprender. Mira esto qué maravilloso, o esto qué terrible. Y entonces, en ese momento que aparece eso, y empezamos a trabajar desde ese lugar, es que podemos de alguna forma empezar a pensar en el pasaje para ser analistas, porque es el momento en que empezamos a advertir toda esa serie de trampas, toda esa serie de cuestiones, pero que no es una situación teórica, es una experiencia. El trabajo analítico es una experiencia que se robustece, sin duda, se dirige, le da muchas coordenadas, toda la cuestión teórica, ¿de acuerdo? Pero no es la teoría. ¿No? Es porque hay quienes proponen que ni siquiera para ser analista es necesario haberse analizado. Eso me parece, o sea, no haber leído a Freud, no haber leído a Lacan, parece un fraude, es como aprender, es como ser instructor de natación sin que hayas nadado, ¿no? O sea, la experiencia es muy importante, ¿no? Muy, muy importante la experiencia analítica, porque es en el trabajo analítico en donde se sucede ese cambio de posición subjetiva. Y ese cambio de posición subjetiva no te lo dan los libros, no te lo da la teoría. O sea, es importante, pero no es suficiente. Entonces, es ahí donde yo en este propio trabajo analítico, donde descubro esta cuestión de querer ser analista. Más bien, de no poder no ser analista. Si era consecuente con eso que había descubierto, con eso que estaba ahí, no podía no serlo. ¿Y su práctica, cuándo la comenzó? Digamos, ¿qué edad tenía cuando comenzó su análisis? Más o menos. 28 años. 28 años. Estaba así, era unos 28 años, creo. 28 años. Ajá. Y empecé a ejercer como unos 7 años después, porque el trabajo analítico lo que te muestra, o sea, cuando estás en análisis, es que el que se autoriza a uno mismo no es que se permita ser analista, como 7 años después. Pero hablemos de esa época en donde se analizaba, o yo analicé, una temporada 2 veces a la semana y otra temporada 3 veces a la semana. O sea, en términos de lo que hoy la gente va una vez a la semana, pues digamos es mucho más intenso, ¿no? O sea, 2 veces, 3 veces a la semana. Y sí, fueron como 7 años después de haber iniciado mi propio proceso analítico. Y a partir de ese momento empecé, y bueno, desde luego ya había terminado la maestría, ya estaba estudiando en 27 seminarios sobre psicoanálisis, con diferentes, otra cosa que a mí me ha caracterizado, estuve con gente de l'École Lacanienne de psicoanálisis, formándose con Marcelo Pasternak, con la gente que venía de Francia, del lado de Miller, que en ese momento era Modesto Garrido, y otros personajes, estuve en todos esos seminarios durante todo ese periodo, desde que terminé la maestría hasta que empecé a ejercer, y desde luego después, ya que empecé a trabajar, pues estuve en supervisión,
y estuve en supervisión como unos 5 o 6 años. Bien, Además de continuar mi trabajo analítico. muy bien.